Buenas tardes y bienvenidos a su noticiero de confianza. Hoy les tenemos un tema muy interesante, el medicamento Sigris. Es un medicamento que se implementó desde el 2002 al 2011 para pacientes con sepsis severa y con falla orgánica de por lo menos 2 órganos. Esta sepsis ocurre cuando el paciente tiene una respuesta inmunitaria muy grande, lo que hace que haya inflamación, por ende mal flujo sanguíneo y no lleguen suficientes nutrientes y oxígeno a los tejidos. Esto puede generar que haya falla orgánica de por lo menos un órgano y además de esto, si progresa, puede llegar a lo que se conoce como el shock séptico. El medicamento Sigris era utilizado como un antiinflamatorio, antitrombótico y profibrinolítico. Fue discontinuado en el 2011 porque no había suficiente prueba para su eficacia y además aumentaba el sangrado de los pacientes y empeoraba su situación en general. A continuación, les tenemos una experta en el tema, la doctora Paula Rodríguez, que nos va a contar sobre el mecanismo de acción del medicamento Sigris. Paula. Hola, gracias por invitarme. El fármaco trotrecogin alfa, comercialmente conocido como Sigris, es una proteína C activada la cual actúa mediante la inhibición de factores 5A y 8A, las cuales le brindan la capacidad de su actividad antitrombótica. De igual manera, inhibe el factor de necrosis tumoral, al no permitir o bloquear la adhesión de leucocitos a las lectinas, lo cual le permite ser un antiinflamatorio. Por último, su acción profibrinolítica la alcanza gracias a la inhibición del inhibidor del activador del plasminógeno 1, también conocido como PAI-1. A continuación, tenemos a la representante de la FDA que nos va a hablar un poco más del caso. Claro que sí, mira, la FDA brindó autorización bajo circunstancias excepcionales debido a que el aplicante no fue capaz de demostrar pruebas válidas de su eficacia y seguridad. Es por esto que el uso del medicamento estaba restringido a pacientes con sepsis severa de al menos 2 fallas orgánicas y de alto riesgo de muerte. Además, el tratamiento debía iniciarse dentro de las primeras 24 horas de la patología. Junto a esto, se exigió que debía informarse a los pacientes y profesionales que el medicamento aumentaba el riesgo de sangrado y no debía ser administrado en pacientes con único fallo orgánico, menores de 18 años y con derrames hemorrágicos, además de eso que hayan tenido intervenciones quirúrgicas recientes. Es por eso, y pues debido a todas estas discrepancias, que en el 2007 la Agencia Europea de Medicina anunció que la farmacéutica debía aclarar los riesgos y los beneficios del fármaco, ¿no? Y exigió realizar otro ensayo. Posteriormente, en el 2011, el medicamento fue retirado del mercado, ya que las pruebas del ensayo demostraron una mayor mortalidad de los pacientes tratados con el medicamento a comparación de los tratados con un placebo. En este momento tenemos una exclusiva con el doctor Nel Carreño, un neurocirujano y neurointensivista de la Fundación Santa Fe, que nos va a contar de su experiencia con el medicamento Sigris. Soy Nel Carreño, soy neurocirujano. Después de terminar neurocirugía hice un fellow en cuidado intensivo y después en Europa hice un fellow en cuidado intensivo neurológico. Y hace 20 y pico de años, 22, 25 años estoy dedicado al cuidado intensivo neurológico y a la neurocirugía de trauma. El caso de Sigris se utiliza para explicar cómo no se debe lanzar un medicamento. O sea, estuvo pésimamente enfocado el lanzamiento. Y en parte yo creo que eso fue lo que terminó matando ese producto, que cuando uno revive lo que pasó, vuelve y revisa el conocimiento alrededor, no puede haber fracasado tan estruendosamente como fracasó. Yo creo que el problema siempre radicó en que el paciente era extremadamente complejo. Y como la gente no encontraba a ese paciente en la vida real, comenzó a usarlo en donde no era y comenzó a llenarse de catástrofes. El medicamento sí prometió más de lo que era capaz de dar. Porque vuelvo y repito, el primer estudio estuvo tan controlado que si uno realmente se quisiera atener a esos criterios de ingreso, iba a poner 1 o 2 pacientes en la vida. Entonces uno decía, bueno, pues esto no es para todo el mundo. Entonces, pues sí tengo una cosa muy buena, pero ¿a quién se lo va a colocar? Ahora les vamos a tener una experta en bioética que nos va a contar un poquito más de este tema. Buenas tardes. Bueno, es importante tener en cuenta que para analizar la parte ética de cualquier caso clínico hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla, así como el perfil de los pacientes que se tomaron en cuenta para realizar este estudio del medicamento del Sigris. Además de eso, hay que aplicarlo a los 4 principios bioéticos, que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. En este caso es importante además tener en cuenta que estamos hablando de un caso que ocurrió hace 9 años, o sea recientemente, en donde ya tenemos instituciones como la FDA,
la European Association of Medicine y el INVIMA, que son las encargadas de velar porque no se perjudique ni se vulnere ninguno de estos principios bioéticos, y que aún así aprobaron que saliera al mercado un medicamento, que es este del que estamos hablando, en el que habían inconsistencias al momento de realizar las pruebas para su aprobación en el uso en hospitales y clínicas hospitalarias. Ya como para tener un poquito del perfil de los pacientes, sabemos que en la fase 3 de este estudio clínico teníamos 1.690 pacientes, entre los cuales se destacaban que estos tenían una sepsis severa, además de una falla orgánica aguda, que tenían infección conocida o sospechosa y que adicionalmente tenían un problema sistémico que se podía probar porque tenían fiebre o hipotermia, leucopenia, leucocitosis, taquicardia o taquipnea. Y se excluyeron aquellos pacientes que no tenían un periodo de supervivencia de 28 días, que tenían VIH, pancreatitis, diálisis o que tuvieran un trasplante a futuro o que lo hubieran tenido recientemente. Es importante conocer este perfil de los pacientes porque estamos reconociendo que son pacientes que son vulnerables. Es decir, que es muy grave, o es de caso de estudio, que se esté aplicando un medicamento que tenía ciertas discrepancias o problemas a una población vulnerable, como lo es esto, y que no se tenga clara su efectividad. Debido a esto podemos concluir que los principios éticos que se vulneraron son el principio de no maleficencia y de beneficencia, dado que en no maleficencia sabemos que se implementó un medicamento que no generaba más bien, sino que aumentaba el riesgo de tener un sangrado crónico, y el principio de beneficencia se vulneró porque no se mejoraba la condición de los pacientes al momento de darles el medicamento, y además no se estaba previniendo que se diera un daño, sino que al contrario, a pesar de que la intención era en sí buena porque se quería tratar a esos pacientes, estábamos generando a veces más mal que bien. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Esperamos que hayan aprendido tanto del caso como en los aspectos bioéticos de este. Los esperamos en una próxima edición.